donde trabajamos con mi colega Álvaro Espinosa y con otras personas. Y entonces lo que les quiero presentar ahora es un poco la agenda de trabajo que hemos venido desarrollando. Me voy a concentrar sobre todo en los instrumentos que hemos creado para tratar de solucionar algunos de los problemas, instrumentos simples, innovadores, eficaces, pero rápidos. Y además mi otro objetivo es que, claro, tenemos un montón de data y un montón de información que no se han podido convertir en papers. Entonces, si alguno tiene interés en utilizar eso y hacer un paper con nosotros, bienvenido. Tres miradas rápidas del problema que ustedes deben conocer hasta mejor que yo, es la rapidez con la que vienen creciendo las ciudades, sobre todo en el sur global, ¿no? Y es un crecimiento además distinto al de las zonas desarrolladas, porque no es que haya un surplus en el campo o que tengamos un proceso de industrialización. O sea, vienen en busca de oportunidades porque no las tienen en las zonas rurales, ¿no? Además, la mayoría de ciudades crecen de manera horizontal. O sea, hay muy poca concentración de las personas dentro del ámbito de la ciudad y se crece como un urban sprawl, que es el problema que se genera. Este es el caso de Lima, por ejemplo, que donde teníamos data desde 1900. Y si tú miras el área urbana, el crecimiento del área urbana, el crecimiento de la población, es una familia más, es una casa más, ¿no? Y el tercero, que es el problema en el que más nos concentramos nosotros sobre todo, es que las ciudades crecen de manera informal, ¿no? Entonces, estas son medidas en base al Atlas Urbano que desarrolló el Marron Institute para varias ciudades. Nosotros hemos añadido Perú porque no era parte de la muestra. Y aquí la idea de informalidad no es solo, obviamente, si tienes título o no, yo seré peruano, pero no soy fan de Soto, sino es cómo comienza la urbanización en términos de la infraestructura que tiene y los servicios que te provee antes de que comience la ocupación, ¿no? Y bueno, este es el resultado que todos conocemos cuando ocurre este tipo de modelo de urbanización, ¿no? O sea, tenemos un mal diseño de la ciudad y sobre todo de las periferias cuando esto ocurre en las zonas marginales. Tenemos aumento de los costos para poner infraestructura y servicios. No es lo mismo poner agua potable dentro de un buen trazado que dentro de trazados que no están equilibrados. Aumenta generalmente los riesgos sociales. Hay mercados ineficientes porque no hay registro, no hay propiedad, es más difícil hacer catastro. Los costos de transporte y de conectividad también se incrementan, y en general las famosas economías de aglomeración, que supone que las ciudades son un hito de generación de mayor productividad e ingreso, en la mayoría de los casos no se dan, ¿no? Hay poca información sobre esto puntual, además, ¿no? O sea, hay pocas mediciones más serias, digamos, de cuáles son los costos reales de este tipo de modelos. Es una de las cosas que nosotros venimos haciendo. ¿Por qué desarrollamos estos instrumentos que les voy a presentar, que son un poco distintos a la política tradicional? Porque normalmente cuando uno ve este problema y mira las aproximaciones, sobre todo desde la mirada del norte, ¿no? Desde la cooperación, es ok, esto es un problema de mala planificación urbana, no hay políticas de vivienda, hay que hacer slum upgrading, no hay que trabajar en la zona. Y es cierto, hay que hacerlo, pero el problema es que eso se ha venido haciendo y parece no funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa detrás? O sea, por un lado es verdad que hay falta de recursos para hacerlo en muchos de los casos en los países más pobres, sobre todo, hay falta de capacidad, de repente hay un problema de enforcement también de las regulaciones. En algunos casos incluso es el political will, ¿no? O sea, en verdad hay una discusión muy interesante ahora sobre por qué Perú no se ha unido al baile de los que sobran en Latinoamérica, ¿no? Y es en gran medida porque la informalidad, la permisividad del Estado, entre otras cosas, en la ocupación informal de las tierras, hace que sea una válvula de escape, ¿no? O sea, ok, no tengo el Estado encima que me pone regulaciones y que me cobra impuestos, entonces me escapo por un lado, me escapo por el otro, ¿no? Y además hay cada vez un poco más de evidencia desde varios ámbitos del sur global de que hay aspectos institucionales, económicos y políticos que en verdad limitan la posibilidad de hacer una buena planificación urbana y más bien favorecen la informalidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos trabajando le llamamos SOS Instrument, ¿no? Es como un Second Order Solution. O sea, asumamos que eso es una reforma que se tiene que dar, pero que es súper difícil y mientras no se da, hay que hacer algo al respecto. Entonces, trabajamos algunos instrumentos más simples, pero creemos que eficaces para solucionar algunos de los problemas que les voy a mostrar.
Y así es como hemos ordenado nosotros los problemas, ¿no? O sea, esta realidad se puede dividir entre la mirada de cómo hacemos una mejor expansión urbana y cómo mejoramos las zonas que ya se crearon de manera irregular o informal, ¿no? Dentro de la mejor expansión urbana, claro, lo clásico es tratar de hacer algún tipo de políticas de vivienda, y necesitamos un tipo de planificación urbana para tener eso insertado adentro. Lo que nosotros hemos hecho, y lo primero que les voy a presentar, es un estudio con varios componentes de la expansión urbana en los últimos 20 años en el Perú, tratando de encontrar cuáles son estos incentivos incorrectos que hace que se facilite la informalidad frente a la formalidad, ¿ok? Y eso es como un paraguas para lo que viene después, ¿no? Que es, lo segundo que les voy a presentar es un instrumento, un app, de verdad, que creamos para tratar de mejorar las urbanizaciones nuevas que se crean en la periferia de las ciudades de manera informal. Entonces, en vez de que se creen como las imágenes que hemos visto, generamos un app con urbanistas y con ingenieros para tratar de crear planos de lotización móviles en base a imágenes satelitales. Dentro de la segunda tanda, lo que hicimos es tratamos de crear un algoritmo para priorización de inversión pública en la idea de slum upgrading, ¿no? O sea, ok, si ya ocupaste el territorio de una manera desordenada y el Estado comienza a hacer inversiones, ¿cómo se hacen esas inversiones y cómo priorizamos cuáles son las principales para darle un mejor diseño a lo que ya existe? Y para poder hacer eso necesitábamos recursos. Los gobiernos locales, sobre todo, necesitan algunos recursos y uno de los grandes problemas en todo el sur global y en particular en el Perú es que no hay catastros, ¿no? No hay registros, sobre todo por la informalidad. Entonces, y generar un catastro cuesta. Entonces, hicimos un proyecto con el BID, de hecho, con el área de finanzas aquí y con la oficina de Perú, para hacer un catastro virtual en base a imágenes de drones, ¿no? Y un algoritmo de reconocimiento de imagen. Entonces, eso es lo que les voy a presentar. Me interrumpen en cualquier momento si no entienden algo o quieren conversar. Lo primero es este atlas de expansión urbana, ¿no? Entonces, hicimos tres cosas. Primero, usamos imágenes satelitales que ya están disponibles desde comienzos del 2000, por lo menos fines de los 90 en algunos casos, para medir la expansión en las principales 43 ciudades del Perú, más de 50.000 habitantes, ¿no? Y no solo medimos la expansión, sino que tipificamos los tipos de urbanizaciones. Es decir, ahora les voy a enseñar cuáles son los tipos que generamos y en base a la forma urbana hicimos un algoritmo que reconocía distintos tipos de urbanización, de más informal a más formal, en base a la ocupación inicial, a los servicios, a los accesos que tenían. Y sobre todo a los espacios que dejan, espacios públicos, espacios para vías. Luego, con esa primera tipología, hicimos estudios cualitativos con focus group para entender la dinámica de la formación de las zonas, y luego hicimos encuestas. Encuestamos como a 1.000 personas en 300 urbanizaciones para entender los costos, sobre todo, de cada tipo de formación de urbanizaciones y de sus viviendas. ¿Para qué toda esta información? ¿Perdón? ¿Cuál es la utilidad de toda esta información? A eso iba. Es bien interesante porque este estudio lo financian los desarrolladores formales de Perú. O sea, tienen un gremio que está súper preocupado porque no pueden lidiar con la informalidad y sienten que hay un montón de incentivos incorrectos desde el Estado. Entonces, conociendo el trabajo que hacíamos, nos pidieron hacer un estudio que comenzó siendo para entender su mercado y cómo ampliarlo. Y nosotros los convencimos de que para entender su mercado había que entender el todo, ¿no? Lo que les enseño es lo que puedo enseñar, porque hay un montón de otras cosas que no puedo enseñar, porque van para ellos, ¿no? Pero es súper interesante y es un vínculo academia-sector privado que casi no habíamos tenido antes, ¿no? Ok. Y entonces, como les decía, cuando hablamos de las diferencias entre formal e informal, que es la tipología que hemos hecho, no estamos hablando solamente de un momento en el tiempo, sino de un proceso, ¿no? Que va desde la ocupación hasta la consolidación, y que tiene un montón de complejidades, porque depende de quién identifica el pedazo de tierra que se va a ocupar y cómo se hace accesible, cómo se organiza la demanda. No siempre son invasiones, a veces son subdivisiones, son ventas informales. Una vez que se ocupa el territorio, ¿qué cosa hay ahí? ¿No? Si en verdad hay espacio para parques, si hay alguna infraestructura, si hay servicios. Y todo esto es a través de todo un proceso genera lo que hoy vemos como distintas tipologías de urbanizaciones.
Entonces, en base a esa mirada, nosotros definimos, en principio, 4 tipos de urbanizaciones, ¿no? Las T1 son las más informales. Como pueden ver ahí, no hay casi espacios públicos, no hay infraestructura, no hay mucho orden. Las segundas son en el medio entre formal e informal, porque no son invasiones, son generalmente subdivisiones de parcelas más grandes, tienen cierto orden de parcelas y dejan algunas vías principales, pero no tienen infraestructura al inicio. Las terceras son los desarrolladores formales, donde todo está listo antes de que la gente comience a ocupar los lotes. Y la cuarta son proyectos de vivienda. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que hicimos después de generar toda la tipología es ver cuánto de esto, cuánta de cada uno de estos casos se da en la expansión urbana en los últimos 20 años de Perú. Y, oh sorpresa, 93% están en la tipología 1 y 2. O sea, el mercado de los desarrolladores urbanos es 6% y 1% de housing projects. Y estamos hablando de 3 millones de personas que se han mudado a esta zona. ¿Es un porcentaje de que tierra o de unidades construidas? Tierra. De tierra. De las 70. Porque la densidad es muy distinta. Es muy distinta, pero es bajísima, sí. No, por eso mismo, porque la densidad de lo que es informal tiende a ser menos eficiente que la densidad de los constructores. Así es. Pero tampoco hay mucha diferencia. De viviendas, te lo digo. Sí, tenemos los datos del número de viviendas porque felizmente el censo de población de Perú, que se ha hecho hace poquito, tiene información a nivel de manzana, ¿no? Entonces podemos calcularla. Pero tampoco es tanto, o sea, no es que en los casos de vivienda formal, de urbanizaciones formales, se planea hacer edificios. La mayoría son casas también, 2 pisos, ¿no? A través de los años llegan a los 3 pisos. Okay. De alguna manera los desarrolladores formales no tienen acceso a esas tierras. No pueden comprarlas ni nada. Las compran en algunos casos, pero tienen costos mucho más altos que los invasores o que los traficantes de terreno, ¿no? Y ese es parte del problema. Y estas son las imágenes de esa expansión y de esa tipología en algunas de las ciudades para que vean. Y claro, los naranjas son los formales y como verán, hay algunos por aquí y por allá. Lo interesante es que están bien mezclados, ¿no? Si uno ve la diferencia con el caso de Santiago de Chile, por ejemplo, que hay ahora toda una discusión de si es la distribución inequitativa de la población en la ciudad lo que ha generado parte de los desórdenes, eso no se da tanto en Lima, ¿no? O sea, hay mucho más mezcla. Al costado de una desarrolladora formal que aparecen invasiones en cualquier momento. Okay, entonces, sobre esto solo les voy a mostrar una de las cosas que puedo mostrar. Tenemos un montón de información de los hogares que viven en cada una de estas tipologías, entonces podemos caracterizar quiénes son los que ocupan esos territorios y por qué. Y lo que les quería mostrar era para entender esta idea de los incentivos incorrectos, ¿no? O sea, nosotros hicimos un cálculo con toda la información que tenemos de cuánto es lo que le cuesta a la persona que va a cada uno de estos tipos de urbanizaciones obtener el predio y lograr la infraestructura a través del tiempo y los servicios, ¿no? Y tenemos una medida de la calidad de esos terrenos al inicio y al final, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y aquí hemos hecho una subdivisión más del tipo 2, ¿ya? Aquí tenemos el tipo 1 es el totalmente informal, los tipo 2 hay uno que es un poquito más formal que el otro y el tipo 3 que son los desarrolladores formales, ¿no? Entonces, estos son los costos del desarrollador, digamos, ¿no? El traficante en el caso del 1.2, ¿no? Estos son los costos en lo que incurren para poner el terreno listo a la venta, ¿okay? Y esto es lo que pagan por el terreno los que llegan a ocuparlo, ¿no? Entonces, si con esto nosotros calculamos primero la rentabilidad del desarrollador, aquí tenemos un primer incentivo negativo. O sea, es mucho más rentable para el traficante o para el invasor que para el desarrollador formal. Pero ahí no hay ningún factor de inseguridad en recuperar la inversión, porque uno supondría que el informal, o sea, tiene menos barreras de entrada, tiene más profit potencial, pero también tiene que factorear en algún momento la posibilidad de la multa o la posibilidad de no llegar a concretar el negocio. Y ahí es cero. De acuerdo, es un buen punto. En la mayoría de los casos, en Perú no existe evasión por terrenos informales. O sea, la permisividad del Estado ha sido desde los años 60 enorme, ¿no? Entonces,
que veas que el Estado haga enforcement de la regla para quitarle terrenos a alguien es prácticamente cero. Pero esa tierra, ¿quién sería? ¿El municipio o la nación? ¿O el privado? ¿Esa tierra de quién es? Muy poca es privada, la mayoría es tierra pública. ¿Municipal? Municipal o nacional, son tierras heriazas, la mayoría es desértica, no es que estamos yendo contra zonas rurales, entonces tiene poco valor en general, ¿no? Tiene poco valor. Pero aún así, o sea, sí hay un punto, y de hecho, por eso hicimos la división entre el 2.1 y el 2.2. El 2.1 tiene un poco más de costos en ese sentido porque es más riesgoso, porque son más ilegales, digamos, la compra-venta tiene menos registro que la del 2.2. Ninguno de estos tienen título al inicio ni tienen un registro formal, pero tienen alguna carta, logran que algún juez le firme un papel, entonces tienen algo de respaldo, ¿no? Pero el costo es bien bajo en general. Hace un minuto mencionaste que algo así como el 70% del suelo que se ve urbanizado está en manos de informales y los informales, llamémoslos así, el 93, perdón. Sí. Ese suelo, desde el punto de vista normativo, digámoslo así, de cada uno de estos municipios, ¿es suelo edificable o urbanizable o es suelo que tiene algún tipo de restricciones? Sí, no importa. O sea, es indiferente. Te explico. El Perú tiene muy baja regulación en plan de ordenamiento territorial, ¿no? En la ley hay algunos planes de desarrollo urbano que todas las municipalidades tienen que hacer, pero tiene cero enforcement. Cero. Entonces, funciona cuando, por ejemplo, ¿no? O sea, el enforcement más claro sería, si tú no estás en una zona donde hay posibilidad de habilitación, según mi plan, yo no te voy a dar título de propiedad. Eso nunca ocurre. O sea, el Estado llega años después y les pide requisitos mínimos, no mira el plan, no mira si cumplieron la ley y les da el título igual, o les da agua, o les da electricidad, ¿no? Entonces eso eso es justo lo que quiero mostrarles ahora. O sea, si nosotros vemos, cambiamos ahora a 12 años después, eso era en el periodo cero, ¿no? Ahora, como yo tengo el registro a través de los años, puedo mirar 12 años después esta misma zona y calcular el valor actual de los terrenos en cada una de estas tipologías. Y esto, el verde, es el precio que pagaron, que vimos antes, más toda la inversión que han hecho en desarrollarlo, ¿no? Pero cuando tú dices la inversión que han hecho, ¿te refieres a la inversión que hizo el Estado en llevar servicios? No. ¿O a la inversión que hizo el privado? Exacto. Esto, ahorita voy a eso. Esto aquí es la inversión que hizo el privado. O sea, el privado gasta en estas zonas informales, sobre todo, el formal no gasta nada, porque ya tenía todo desde el inicio. El informal, ¿qué es lo que pasa? Llega y no tiene pistas. Entonces, tiene que gestionar las pistas a través del Estado. Entonces, para eso tiene un líder comunal al que todos hacen una chancha, decimos nosotros, hacen una colecta, ¿no es cierto? Y le pagan un salario y tienen que pagar trámites, tienen que pagar coimas, lo mismo para el agua, lo mismo para la electricidad, lo mismo para el desagüe, lo mismo para generar parques y jardines. A veces incluso tienen que pagar para terminar de nivelar el terreno, ¿no? O pagan para hacer muros o cosas así. Entonces, todos esos costos los hemos medido. Pero eso funciona como una cooperativa. Funciona como una asociación de comerciantes y eso lo vamos a ver en el otro estudio. O sea, las asociaciones de vivienda, las asociaciones barriales son probablemente las organizaciones más fuertes en todas las zonas urbanas del Perú y son fragmentadas e individuales. Cada asociación, que son alrededor de 50, 100 familias, tiene su propio líder y gestiona sus propios proyectos. ¿Ok? Entonces, claro, si esa diferencia entre el valor actual y todo lo de la inversión es enorme. ¿Qué cosa es lo que hay ahí? La inversión del Estado. ¿Ok? Y eso es un subsidio. O sea, es todo lo que pone el Estado en los informales y es enorme. Y no diferencia, además, a qué tipo de urbanización va. O sea, a los más pobres o a los menos pobres, porque estos de aquí hay como... No sé cuál es el... Bueno. Los 2.2, en gran medida de los casos, cuando hemos hecho el análisis socioeconómico, son súper parecidos a los que van al tipo 3, solo que son un poco más arriesgados y están dispuestos a esperar un poco más de tiempo para que llegue la inversión del Estado, pero a la vez tienen más conexiones, son más educados, han estado más metidos en política. Entonces ellos saben que pagando mucho menos, esperan unos años y consiguen ese subsidio del Estado enorme y terminan con un valor muy parecido al del tipo 3. Entonces es de nuevo un incentivo súper negativo. Y eso es incluso calculando los subsidios a costos del desarrollador de tipo 3.
O sea, asumiendo que el diseño es más o menos correcto. Si nosotros hacemos el cálculo con el diseño incorrecto y aumentamos lo que cuesta ponerle agua a una zona que está en pendiente, ¿cierto? O cosas así, entonces esto incluso mucho más. Y el costo de los subsidios es lo que está factoreando que la tierra con servicios sea tan cara. Así es. O sea, porque es como muy perverso el sistema. Terrible. Sí, terrible. Sí. Por lo cual uno no se pregunta si, o sea, si no hay, esos subsidios pasan a nivel municipal y la tierra es nacional, Ajá. o si esos subsidios pasan a nivel nacional y la tierra es municipal, porque, digamos, el circuito no cierra. Ajá. O sea, digamos, suelen ser que los servicios, esos los tienen que probar los municipios, y es a costa de digamos, de las ganancias que le generan el formal, tendrían que tener un incentivo para limitar ese crecimiento. Así es. A menos que vivan de transferencias. ¿No? O sea, viven de transferencias, exactamente. Más del 90% de los ingresos de los municipios en Perú son por transferencias. Ellos ejecutan algunos de los proyectos, pero la plata viene del Estado central. Y sí, el incentivo es totalmente perverso. Un tema que nos falta mirar es la propiedad inicial de la tierra en general, pero en verdad es como que o sea, no está clara la regulación de quién son los terrenos seriazos, ¿no? Entonces los municipios se apropian. Y el alcalde, de hecho, no es casualidad que de los últimos alcaldes de Lima, 8 están presos. Y están presos por tráfico de tierras. O sea, ellos tienen un incentivo en generar ese tipo de informalidad porque al final ganan por eso, ¿no? Okay. Entonces, esa es una idea de lo perverso que es el sistema, ¿no? Lo segundo que les quería mostrar era esta herramienta que creamos de planificación. O sea, una salida rápida, que es de segundo orden claramente, sobre todo no la pensábamos más para uso de Perú, sino más para uso de las ciudades que crecen más rápido en África o en Asia y que tienen peores formas que las nuestras, era cómo hacemos un mejor diseño al momento de la ocupación, ¿no? Y lo pensamos más para los invasores que para los gobiernos, pero también es útil para los gobiernos. ¿Y cuál es la idea? Cuando uno mira, y esto nos dimos cuenta cuando trabajamos en la municipalidad, ¿no? O sea, yo vivo en Lima, pero en verdad esta zona se va poco, y además no tenía mucha claridad de las diferentes distribuciones. Estos son los barrios informales más antiguos en Lima, ¿ok? Ocupaciones informales por completo, invasiones de tierras en los años 60, ¿no? Y no están tan mal. O sea, si uno lo compara con Dar es Salaam, o con Mumbai, o con Caracas, es un desastre. O sea, aquí tú abres tu puerta y tienes la pared de atrás enfrente tuyo, no tienes un solo camino. Aquí había algo pasó en esta época en las ocupaciones informales que hizo que tuvieran cierto diseño, ¿no? Entonces la idea del proyecto era, ok, investiguemos qué pasó, porque lo que decían, la investigación que había era sociológica básicamente, y decían, no, en verdad es una transmisión de la mita y la comunidad andina que llegaba con los migrantes, podía ser, pero nos parecía un poco extraño, y luego usar esa modelación de lo que encontráramos aquí para generar herramientas que permitan replicarlas, ¿no? Y aplicarlas en otro lado. Porque ya en Lima no se puede aplicar esto porque ya están en los cerros. Pues entonces, ¿cómo hacen planificación en los cerros, no? ¿Y dónde decidimos aplicarla? En Dar es Salaam, ¿no? En parte porque, como ven, las formas, si lo volteas, es súper parecido, ¿no es cierto? La única diferencia es que esta urbanización, esta ocupación informal en Lima se dio en los 60 y 70, y en Dar es Salaam es mucho más reciente, entonces sigue ocurriendo, ¿no? Entonces dijimos, a ver si podemos aprender algo y transferir. ¿Sí? ¿Y qué es lo que...? Entonces comenzamos a hacer investigación en ambos lados y encontramos muchas similitudes, algunas pequeñas diferencias, ¿no? En términos de dónde venían los terrenos, claro, en Lima hay mucha ocupación informal e invasión porque los terrenos, pues, son terrenos baldíos, son terrenos con poco valor. En Dar es Salaam, al contrario, son zonas rurales que tienen dueños no formales, pero que tienen dueños que se respetan. Entonces, no se ocupaba el terreno con grupos de familias, sino se iba aumentando un lote a la vez, ¿no? En ambos casos, sin embargo, había este incentivo a vender o a ocupar con privados la mayor cantidad, ¿no? En Lima, porque necesitas, si tú vas a invadir un terreno que no es tuyo, necesitas un mínimo de familias, por lo menos 50, dicen los expertos, para hacer presión, para conseguir recursos, para que nadie te vote, ¿no es cierto? En Dar es Salaam van uno a uno y, claro, es un privado que va vendiendo su espacio rural y entonces quiere vender lo más posible, ¿no?
En términos de la demanda, eso, ¿no? O sea, nosotros hablábamos con la gente que acababa de ocupar informalmente y todos te decían, sí, yo soy consciente de que acá tengo un problema porque no tengo espacios públicos, no tengo accesos, pero no hay nada que pueda hacer al respecto, ¿no? ¿Qué sacamos de la investigación de Lima que fue la clave para lo que hicimos después? ¿Qué había pasado en esta zona? Que entre los 60s y 70s, el Estado centralizado peruano, dictadura la mayoría del tiempo además, tenía ojos en todos lados, ¿no? Y tenía una permisividad, porque era además una dictadura de izquierda, cosa rara en la región, ¿no? Entonces tenía una permisividad hacia las migraciones que venían a ocupar terrenos, pero quería que lo hagan bien. Entonces, cada vez que llegaba, en el mismo día que llegaban grupos a ocupar estas zonas de San Juan de Miraflores, de Comas, toda la periferia de Lima, llegaba un agente del Estado, que muchas veces era un ingeniero, a decirles, ok, yo vengo en representación del Estado, ustedes se pueden quedar aquí, pero vamos a trazar el terreno. Y hacían un trazo. Agarraban un papel, hacían un trazo, le decían cuántas familias son, ok, estas son las vías principales, acá vas a tener un parque, acá te van a poner expuesto de escuela y acá tu posta médica. Entonces, eso era. Y llegaban a todos lados. Entonces tú tienes toda la periferia de Lima antigua con ese formato, ¿ok? Al momento, y la clave ahí era al momento de la ocupación. No lo hacían una semana después, no lo hacían un mes después, era el día que llegaban, ¿ok? Entonces, usando eso, nosotros dijimos ya, ok, si la clave es organizarte al momento y reservar espacio público, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, uno es que tengan la capacidad y que tengan la noción de que eso va a ser importante para su futuro y entonces crear la conciencia de que tiene un valor reservar el espacio público. Lo segundo era reducir los costos de transacción, porque cómo hacemos que se pongan de acuerdo en dónde dejan el espacio público. Y lo tercero era entender los incentivos distintos de los actores, ¿no? Porque no todos tienen los mismos incentivos. O sea, el más cercano representante del gobierno local en Dar es Salaam, por ejemplo, una de sus funciones era mediar en los conflictos sobre terrenos. Entonces, el tipo no tenía el menor interés en nuestra aplicación, porque decía, no, si me desaparecen los conflictos yo pierdo plata, ¿no? Entonces, entender esos incentivos eran claves. Y la idea era, ok, ¿cómo amarramos esos incentivos para generar un mercado, ¿no? O sea, un mercado de urbanizaciones planificadas. Entonces, hicimos dos tipos de instrumentos. El primero eran videos, básicamente, para tratar de generar la conciencia tanto en los que vendían los plots o los líderes que promovían la ocupación, como en los que la demandaban, de la importancia de separar el espacio y que eso se podía hacer de manera simple con planos al momento de la ocupación. Y lo segundo es, claro, empezamos diseñando un manual, ¿no? Un manual típico de cómo hacer un plano, cuáles son el ancho de las vías, los espacios públicos, pero después dijimos, si todo el mundo tiene teléfonos celulares, de alguna manera tienen algún smartphone, ¿por qué no hacemos un app? Y nos demoramos como medio año tratando de entendernos entre urbanistas, ingenieros de sistemas y nosotros para generar un app que, usando los algoritmos internacionales de cuánto espacio debes reservar, lo pueda generar, ¿no? Este es el app. Y de hecho está explicado en este video en un minuto para que lo vean. Entonces el app se monta sobre Google Earth, identifica el punto de posición donde estás. Esto es la periferia de Dar es Salaam. Funciona con el touch. Entonces lo primero que hace es identificas el espacio que quieres ocupar. Se llaman los Tizer. Entonces identificas con algunos puntos el espacio que quieres ocupar. No funciona para cosas muy pequeñas, tiene que ser por un mínimo. Luego identificas una entrada principal que generalmente coincide con la vía más cercana. Y luego tienes posibilidades de escoger, por ejemplo, el tamaño de las viviendas, ¿no? Y en base a eso, lo que hace el app es te genera un montón de posibles organizaciones del espacio, todas con su espacio público, con sus vías, y al final lo que hace es te permite imprimir un plano de lotización, como si te lo hubiera hecho un urbanista, un arquitecto, ¿no? Con las medidas georreferenciadas. ¿Puede parar topografía? No mira topografía. Tiene un montón de limitaciones que ahora voy a mencionar, pero no mira topografía, no restringe espacios de riesgo o alguna otra. Era un proof of concept. Claro. ¿Ok? Pero ese es parte del plan, ¿no? Cómo lo mejoramos. ¿Y qué hicimos entonces con una organización en Dar es Salaam?
Lo validamos primero con algunas zonas que habían sido ocupadas hace poco y luego nos fuimos a la periferia, ¿no? A hablar con los dueños de la tierra y descubrimos, por ejemplo, un actor que no habíamos conocido, que era el middleman, ¿no? Que era era la persona que vivía en la zona rural más conectada con los urbanos y que era el que iba a buscarle demandantes al dueño de la tierra. Y se le abrieron los ojos, porque dijeron, claro, esto me permite hacer urbanizaciones mejores y por tanto vender a mayor precio. Calculamos incluso que ese cambio en el precio no afectaba, o sea, ese cambio en el precio por dejar más espacios públicos no afectaba la rentabilidad del dueño de la tierra, ¿no? Entonces había un equilibrio interesante, ¿no? Todos estos puntos que ven son donde se ha usado después el app, lo promovimos como durante 3 meses, ¿no? Tenemos ahora nosotros todas las zonas y todas las medidas de donde se ha usado. La idea es que en un par de años podamos mirar de nuevo el Google Earth y ver si en alguna se aplicó tal y como nosotros lo proponíamos. Aprovechamos además para usarlo en el norte de Perú, porque cuando estábamos terminando el proyecto hubo un proceso de inundaciones súper fuerte por el Niño y hubieron muchos desplazados. Entonces nos fuimos ahí a trabajar con la gente y de hecho aquí ya se encuentran algunas pequeñas urbanizaciones con los trazos que nosotros les propusimos. Están al costado de la carretera y se movieron algunas otras zonas, ¿no? Y esto es más o menos todo lo que falta para desarrollarlo un poco más. O sea, tenemos varias ideas de cómo se puede mejorar. La idea es tratar de desarrollar esas ideas y luego probarlo en otros contextos, porque no todo el contexto es igual, ¿no? No todos los líderes son iguales, en no todos lados funciona. Entonces, algunos países tenemos una propuesta armada para tratar de implementarlo en algunas otras ciudades. Ok. Me paso ahora a los temas de cómo hacer el Slum Upgrading de una mejor manera y en particular a este proyecto de priorización de inversiones que se convirtió en un libro. Queremos hacer un paper, no hay paper todavía, pero hay un libro. Y la idea es la siguiente. Esto es de lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es Ate, que es uno de los principales distritos de la periferia de Lima, al este, perdón. Y Ate es un solo distrito y está partido en 748 asentamientos humanos. Todos son informales. Cada uno de estos son aproximadamente 150 familias. Pero cada uno tiene su líder, cada uno tiene sus demandas, ¿no? Entonces, parte del problema que vamos a ver es, claro, cómo se organizan. El sistema de inversión pública en el Perú no tiene planificación territorial. O sea, lo que hace es, funciona por proyectos, y el proyecto funciona por brechas. Entonces, si tú haces un proyecto para pedir una inversión pública, diciendo, acá hay un camino que no está asfaltado, por lo tanto hay una brecha, y el costo de esto va a ser positivo, entonces el proyecto se aprueba. No miran si eso se conecta con alguna otra vía o si eso tiene lógica dentro del territorio, no, es proyecto por proyecto. En un espacio en el que cada asentamiento humano pide un proyecto para su asentamiento humano, se imaginan lo que pasa, ¿no? Y pasa más o menos esto. Esto es el promedio de los proyectos financiados en estas zonas en los últimos 10 años en el Perú. Hay más, hay menos. Entonces, claro, ¿qué se financia con la inversión pública? Una vía que da la vuelta a una manzana, un pedacito de parque, 81 metros de muros de contención, que son súper importantes en estas zonas dependientes, 2 escaleras, ¿no? Es el proyecto promedio. Y entonces se imaginan la fragmentación y la falta de conectividad que hay, ¿no? Y ese es un ejemplo súper interesante, ¿no? Esto es Villa María del Triunfo, un sector de una zona súper grande. Lo que ven en verde, o sea, lo que ven en negro, las líneas en negro, son los límites de los asentamientos humanos, ¿no? De estas unidades que les menciono. Y lo que ven en verde son los muros de construcción que se han construido con inversión pública, ¿ok? Ni uno solo cruza de un asentamiento humano a otro. Y sin embargo, si uno lo mira con criterio técnico, deberían ser así. No, ni uno cruza, porque la demanda viene del asentamiento humano y del líder, y el líder gana popularidad cuando saca para su... Y es más, no se quieren con el del costado, ¿no? Parecido a lo que veíamos en lo del mercado. Y este es un ejemplo, ¿no? Este es el límite de un asentamiento humano, el muro debería seguir, pero se trabó ahí, ¿no? O no se complementan las inversiones, ¿no? Este es un muro que se hizo para sostener las viviendas que vienen aquí abajo, pero no se usó la escalera, ¿no? De hecho, analizando todos estos proyectos, nosotros encontramos solo pistas y veredas, ¿ya? Proyectos de pistas y veredas.
se dan por separado, porque el mismo gobierno local le dice, mira, tengo tanta demanda, ¿no es cierto? Y tengo tantas posibilidades de proyectos que mientras más chiquito lo hagas, más probabilidad de que salga. Entonces separan las pistas de las veredas. Entonces solamente el 33% de los proyectos que encontramos eran pistas y veredas juntos. El resto era o pistas o veredas, ¿no? Como se ve ahí. Una locura. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Creamos un algoritmo en base a imágenes satelitales y luego algún campo que te permite hacer una idea de priorización de inversiones en base a la conectividad. Entonces, si esta es la zona que tú tienes a la que tienes que acudir y tú miras las centralidades, o sea, los mercados, dónde están las plazas principales, ¿no? Cuáles son las zonas que conectan mejor, ¿no? Cuál es la pendiente, cuáles son los riesgos. Entonces tú puedes hacer una red que sea la red de alta prioridad, que es la que te conecta a la mayor cantidad de gente de manera más rápida, que son rutas de evacuación además, porque muchas de estas zonas son medio pendientes. Una segunda prioridad y una prioridad más baja, ¿no? Para completar el sistema. ¿Y por qué es importante? Porque las brechas son gigantes. Entonces, si seguimos en el sistema de inversión pública de solamente las brechas, se van a acabar de cubrir en 60 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros le proponíamos, y esto se lo hemos presentado al Ministerio de Economía, de hecho, alguito han aplicado, es hagamos una priorización de las zonas y veamos qué tan cerca o lejos estamos de eso, ¿no? Y eso es lo que miramos nosotros para estas 3 zonas que estudiamos en Lima en los últimos 3 años, ¿no? O sea, esa es la infraestructura prioritaria que se necesita en estas 3 cosas, que son además, o sea, vías, escaleras y muros, son el 25% de la inversión pública en el Perú. De toda la inversión pública, incluida la rural, son el 25%, se gasta en esto. Y este es lo prioritario, ¿no? Ni siquiera la brecha total, que es mucho más grande. Cuando tú dices inversión pública, ¿te refieres a nacional o es la suma de los la suma de todos, sea el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local? Porque cualquiera puede invertir en esto. O sea, el 25% se gasta en esto. Pero entonces, inversiones como, por ejemplo, drenaje, agua potable... Eso no está dentro de mi cálculo. No está acá. Sí, no está dentro de mi cálculo. Porque tiene más complejidades, pero esto era lo más fácil de mirar y lo más urgente, además. Y también en términos de prioridad, está afuera. Sí, probablemente. ¿Sí? Solo para aclarar, entonces, ese 75% restante se supone que debe cubrir eso que menciona ella. Saneamiento básico, equipamientos, pues, educación, todo lo... Sí, tengo un grafiquito que no lo puse, pero nosotros hicimos el análisis. Tú miras toda la inversión pública de los últimos 5 años, 48% va a zonas rurales, 52% a zonas urbanas. De ese 52% de zonas urbanas, la mitad va a estas cosas, más parques y plazas y algunas otras cosas. Pero ahí estás diferenciando capital investment del mantenimiento. O sea, estás hablando no del mantenimiento. No, la creación. Ni de la planilla municipal o de empleados, sino de las nuevas inversiones. Así es, de las nuevas. Exacto. Sí. Entonces, y eso está medido en metros, ¿ya? Eso es lo prioritario. Entonces miramos qué cosa es lo que ya se ha construido. De hecho, se ha construido casi la mitad en todos los casos, un poco menos en los muros, ¿no? El resto es lo no construido, ¿ok? Es mucho menos. Pero esto es lo que ha construido el Estado adicional, que no está dentro de lo prioritario. Entonces, en verdad, es como tirar una moneda, ¿no? Se le han acertado o no. Y el problema es que, claro, no es que tengas la mitad del sistema armado. No tienes nada. Porque el sistema es el sistema, ¿no? Y si hubieras invertido esa otra mitad, bien, ya tendrías el sistema armado en muchos de los casos, ¿no? De hecho, más o menos el 50%, nosotros en el cálculo que hicimos, iba a lo prioritario, el 50% no. Ok. Y el último que les presento es cómo generamos un poquito más de recursos para los gobiernos locales, para que dependan menos de las transferencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herramienta que ustedes desarrollaron entonces? ¿Perdón? Para priorizar. La herramienta es el algoritmo. Hay un algoritmo Hay un algoritmo que usa imágenes satelitales, porque además en Perú no está georreferenciado la inversión pública, entonces no sabemos qué cosa hay que no. Sí. Entonces con las imágenes, nosotros hacemos reconocimiento de imágenes para mirar dónde hay brechas y qué está construido, y luego hacemos este algoritmo de rutas prioritarias, ¿no? Rutas sobre todo ahí es caminos y muros.
¿no? Y ustedes identifican brechas que son distintas a las brechas prioritarias que han identificado el Estado. Claro. Es que el Estado no tiene brechas. No tiene prioritarias. No tiene prioritarias. Sí. Claro. Entonces, la reconstrucción del norte, que es en esta zona en esta zona de Piura y en algunas zonas de la costa, hicieron unos nuevos, el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Economía hicieron unos nuevos planes. Y ahí han usado el algoritmo como una metodología posible para implementarlo. Vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces, como decía, este es el proyecto que hicimos con el BID. Trabajamos en la ciudad de Huancayo, que es una ciudad intermedia en la sierra típica de la sierra de Perú. Y la idea era tratar de crearles un catastro actualizado. Le llamamos catastro virtual porque íbamos a usar drones en vez de mandar cuadrillas al estilo antiguo, ¿no? Y claro, Huancayo es una ciudad moderna para el tipo de ciudades intermedias en Perú, ¿no? De hecho, la gran mayoría nunca ha tenido ningún tipo de catastro. Huancayo tenía, pero tenía AutoCAD. O sea, tenía imágenes, ¿no? Entonces, el primer trabajo súper duro que no esperábamos tener era pasar esas imágenes a un sistema GIS, ¿no es cierto? Y las migramos, eso es lo que hicimos. Y lo segundo era, tenían una base de impuestos prediales en Excel, que las direcciones no estaban amarradas a las otras. Entonces, tuvimos que comenzar a amarrar cada dirección de Excel a esta nueva base de datos GIS. Faltaban un montón, aquí había un montón de problemas, pero logramos crear como que una base común, que de hecho ya la están usando, ¿no? Y lo segundo es, volamos drones, ¿no? Que ahora pues son súper baratos, y lo hicimos, eran como 14 kilómetros cuadrados, el distrito principal de Huancayo no era mucho. En 3 días teníamos todas las imágenes que se ven como eso de ahí. Y nuestra idea, o sea, nosotros tratamos 2 rutas, ¿no? Una era crear un algoritmo de inteligencia artificial para hacer el reconocimiento de imágenes y que nos devuelva los tamaños de los predios, pero comenzamos a usar, pues sabíamos que era súper difícil, nadie lo ha podido hacer todavía, comenzamos a usar algunos de los paquetes públicos que hay más comunes, y con eso lo que identificamos es, analizamos las imágenes para tener no solamente los tamaños de los predios, que es lo que ven arriba, sino también identificación de infraestructura pública, parques, zonas verdes y demás, ¿no? Entonces podíamos ver hasta qué vías estaban asfaltadas, qué vías no, ¿no? Y lo segundo era comparar la base de catastro que tenían, con una actualización súper antigua, con la base de drones. Y eso, la primera herramienta que les presentábamos era, ok, con esto tú puedes ver para dónde ha estado creciendo tu ciudad y no lo has estado reportando. Entonces las áreas más oscuras, más rojas, en porcentaje y en metros cuadrados, son las zonas que no están dentro del catastro, o sea, no existen para el gobierno local, ¿no? Y eso, usando la metodología de cálculo de impuesto predial, nos permitía calcular cuánto está perdiendo la ciudad por no cobrar en estas zonas, ¿no? Entonces eran más o menos 2.3 millones de metros cuadrados y 4 millones de soles, que para el presupuesto de Huancayo es un incremento gigante, ¿no? Que se dejan de recabar. Y esto es lo mismo, pero en mapas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la utilidad? O sea, no solamente es un mecanismo rápido para levantar un registro de lo que hay, en el caso de que no lo tengas, y barato, además, muy, muy barato, sino que te permite hacer, en caso ya lo tengas, un monitoreo constante y una supervisión, una actualización constante. No vas a mandar tus cuadrillas de gente a darse vueltas por toda la ciudad a ver quién construyó un piso más. Simplemente con esto puedes identificarlo cada año si quieres y haces un enforcement mayor, ¿no? Esto lo hemos presentado hace poco en un evento del Ministerio de Economía con el BID y con alcaldes locales, habían como 400 alcaldes locales, y se peleaban por ver quién lo implementa. Estamos esperando que ¿Lo pueden dar legalidad? O sea, ¿tienen los instrumentos para decirle a un dueño que lo que han ellos medido con dron tiene estatus legal para pedirle que paguen más? Sí, esa es parte de la discusión en la que hemos estado con el Ministerio de Vivienda. Lo que pasa es que, o sea, tienes 2 formas, ¿no? Una es que si esa traba no se soluciona, que está, pero parece que es fácilmente solucionable, porque tampoco es que que la inspección visual sea tan formal, digamos. La otra forma es que donde tú identificas que hay más crecimiento y menos registro, mandas ahí al inspector. Entonces, en vez de mandarlo a todos lados, mandas solo uno a que inspeccione. Pero sí es parte de lo que estamos viendo.
Ok, eso es todo lo que tenía para presentarles. Gracias. Gracias por quedarte. No, es súper interesante, lo que pasa es que tiene una reunión. Sí, no, gracias, súper. ¿Cómo hiciste para convencerles a aceptar la priorización? ¿O a quién convenciste? No, estás en medio de una negociación. Sí, Okay. Sí, o sea, hemos hablado hasta el cansancio, en verdad con quien debería verse esto es con el sistema de inversión pública, ¿no? SNP, ¿no? Pero es intocable, pues. ¿No? ¿No? Sí, no, yo no entiendo, ¿tú entiendes por qué? Sí, no, poca gente entiende, porque ya o sea, queda clarísimo que tiene un problema enorme de territorialización y articulación de intervenciones, pero es bien difícil de penetrar, ¿no? Entonces hemos hablado con distintos gobiernos, con distintos encargados, y entonces dicen, sí, qué interesante, pero al final no pasa nada. Y entonces lo máximo que hemos logrado es que, claro, en este caso específico en el que querían hacer nuevas inversiones en zonas de desastre, lo tomen como un elemento a consideración, pero no es obligatorio. Pero puede ser que eso tenga que ver también con el sistema tradicional de priorización, en donde tienes como más la organización comunitaria y la presión política que pone cada una de las familias. O sea, ¿cómo concilias? Porque, o sea, en el momento que se realiza esta priorización ya no se toma en cuenta la opinión de la comunidad. Y eso también puede generar un problema, sobre todo si tienes que tomar decisiones. Totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las investigaciones que presentamos cuando fui a Chicago, ¿te acuerdas? Sí. Claro, y estaba el amigo Robinson, que decía, pucha, o sea, entraba por ese tema para decir, mira, tú tienes una medida de lo ideal y tienes una medida de lo que ocurre, y en el medio tienes el political economy de por qué ocurre, ¿no? Entonces, pucha, tienes para un paper lindo, y claro, el tema es ese, o sea, el populismo del sistema obliga a que a que la demanda venga fragmentada y a que los alcaldes sin instrumento den un poquito de cada cosa, ¿no? Pero se puede romper, o sea, la propuesta de nosotros era, utilicemos el algoritmo como un primer paso, ¿no? Y luego sentémonos, o sea, tratemos de generar agregación de demanda, pues, o sea, no te sientes con cada uno de los líderes, sino júntalos, mira todo el territorio y negocia con ellos cómo haces esto. Y entonces ahí te sale un segundo plan validado por la gente y ese lo usas como priorización. De hecho, el ejemplo, lo que tú preguntabas del agua potable, es un excelente ejemplo, porque el agua potable no se puede dar asentamiento por asentamiento. No, claro que no. Entonces, cuando llega, y eso se gestiona a nivel nacional, ¿no? Hay una empresa pública. Entonces, cuando llega CEDAPAL, los obliga y sienta a todos los líderes de los asentamientos de la zona y le dice, mira, ustedes tienen que definir por dónde pasa la troncal. Y recién cuando definan eso, yo les puedo tirar las tuberías hacia sus asentamientos. Y se ponen de acuerdo. O sea, cuando el incentivo es el correcto y el Estado presiona, se ponen de acuerdo, pero no lo haces en los otros casos. Pero igual, en el caso tuyo, es que salen perdiendo el agregado. Cada asentamiento recibe lo suyo, pero en el agregado, el agregado están perdiendo. Bien. Y esto es una manera de mostrarles que están de verdad perdiendo. Lo que nos falta ahí, y que estamos hace rato y queremos hacer, pero no sabemos bien cómo y no hemos agarrado un proyecto, es medir ese costo. Sí. O sea, ¿cuánto le cuesta, o sea, esa mala priorización, cuánto le cuesta al Estado y cuánto le cuesta a los individuos? En términos de conectividad, en términos de mayor costo del agua potable, o sea, ¿cuánto cuesta, no? Para decirle al Estado, mira todo lo que estás perdiendo. Pero todavía no lo hemos podido hacer. Sí. Pero también en los hogares, ¿no? Hay un tema de difusión a nivel alcaldes, pero a nivel gobierno, pero también con los usuarios que tienes que lograr que se pongan de acuerdo, que obviamente no pasa por ustedes, sino pasaría por el gobierno central, ojalá, o el gobierno local. Por quedarnos adentro. Hay un paper de Miriam Golden y alguien, y muestra que en Italia, bueno, sí me voy a exactamente qué está probando, pero el tema es infraestructura a nivel provincial. Y aparentemente los proyectos se quedan dentro de la provincia y no se conectan. Es como el mismo fenómeno, pero tiene que ver con la economía política a nivel macro, a nivel país. Pero igual es porque está desagregado, fragmentado a nivel local, digamos, provincial, y no se conectan. Así que quizás podría ser
Sí, he visto uno en México también que analizan la economía política de la distribución de algunas cosas en zonas rurales. Sí, nos morimos de ganas, pero no sé bien por dónde agarrarlo. Y de hecho hay un problema adicional de articulación entre el nacional y el local, ¿no? Porque el nacional decide, da la plata y el local es el que ejecuta. Entonces, claro, es que los locales son los que vienen con los proyectos, y la nación no dice, bueno, únete al otro, claro, organización. El tema no lo ve, ¿no? Y también los recursos nacionales también están subdivididos, por ejemplo, por niveles de prioridades. En México tenemos que hay recursos federales que estaban etiquetados para extrema pobreza y alta vulnerabilidad, pero se daban a todos los municipios, independientemente de su nivel de urbanización. Entonces lo que pasa, sigue pasando, es que muchos municipios terminan utilizando esos recursos en donde ellos consideran es más pobre en base como a su opinión de percepción de seguridad y de formalización de los asentamientos. Lo cual o a veces ni siquiera la formalización, sino simplemente su percepción de seguridad. Y entonces realmente pasaba que se beneficiaban comunidades con proyectos públicos ejecutados por el municipio con recursos federales en comunidades peligrosas, de alta incidencia de violencia, pero urbanizadas y formalizadas, y se dejaba afuera las comunidades que realmente no tenían acceso a ningún servicio público y que estaban más alejadas del centro de la ciudad y que de alguna forma realmente eran las que tenían ese nivel de pobreza extrema o alta vulnerabilidad, pero y entonces pasa mucho eso, que se ejecuta mal ese recurso. Entonces, también vienen así como etiquetados en Perú o en algunos de los otros lugares donde han trabajado esos recursos. No sé si, hay algunas restricciones, ¿no? En Perú el fondo que tienen los gobiernos locales más fuerte se llama Foncomún, es una transferencia del Estado en base a algunos criterios, pero nadie ha visto los criterios. No es una caja negra, ¿no? Que la maneja el Ministerio de Economía y te dicen en general, sí, se toman criterios de población, pobreza, varias cosas. A nadie le queda claro cómo se cruzan los criterios, ¿no? El segundo fondo más importante es Canon, ¿no? Canon minero. Y varios de esos fondos no vienen con restricciones. La restricción viene por los proyectos que generan. Entonces, de nuevo, ni siquiera a ese nivel más alto, a la hora que te doy el presupuesto, te digo, ya, ok, tienes tanto para agua, tanto para luz. Ni siquiera sectorial, porque te dan el presupuesto y luego, dependiendo de la cartera de proyectos que tengas, tú ejecutas como puedes, ¿no? Incluso todos los gobiernos locales tienen por ley que hacer un plan de inversiones, un plan de desarrollo urbano. Pero en el Perú, los planes no tienen carácter vinculante con el presupuesto público. Entonces yo puedo hacer un plan lindo, hermoso, que diga, mira, necesito tantas vías, puedo incluir todo esto, y de ahí... Lo que financia no tiene. No tiene nada que ver con el plan, porque no hay una casilla en los proyectos que diga, ¿esto está en el plan o no? ¿Entiendes? Cuando ustedes piensan en plan upgrading, esa idea de priorizar proyectos, ¿entra como un tema o la idea de proyectos fragmentados dentro de un mismo slum entra como un tema? ¿O? Realmente la lógica siempre debe ser la sistémica, precisamente para un asunto de optimización de recursos. Es como una especie de balanza, es decir, mientras más sistémica sea la mirada que se dé, la inversión de los recursos es mucho más eficiente, ¿cierto? Ese es un poco el caso de lo que sucedió en Medellín, claro, con todos estos procesos de mejoramiento de barrios allá. La mirada, para enganchar un poquito con lo que acabas de mencionar, un poco allá el criterio, por a principios de los 2000, de la década pasada, fue un estudio donde se analizaba cuáles eran las zonas de la ciudad donde había menor inversión pública y cuáles eran las zonas de la ciudad donde se estaban generando, digamos, los mayores indicadores de violencia. Y resulta que eso había un match perfecto, ¿cierto? Eso pues facilitó enormemente la selección de esos lugares, porque era un gana-gana. De alguna forma se cerraban muchas de esas brechas físico-espaciales y de alguna manera se la apostaba a cerrar, a mejorar esos indicadores, a reducir más bien los indicadores de violencia que se están generando. Pero indudablemente
lo más efectivo, o al menos los que yo conozco, los casos más efectivos de este tipo de proyectos han sido los que han tenido esa mirada sistémica, indudablemente. Y el ejemplo con el tema del agua es clarísimo. Es decir, pretender solucionar en una sola porción, en una sola manzana, en una sola calle el tema del agua, pero no resolver la que sigue, donde eso no aporta absolutamente a nada. Y lo mismo sucede con el asunto de las vías, lo mismo sucede con cosas tan básicas, digámoslo así, como el tema ambiental o el tema geológico, porque pues obviamente esto no atiende de divisiones administrativas o socioeconómicas, eso es general, ¿no? Entonces la medida en que eso se logre resolver, pues es de esa manera. Porque yo me puedo imaginar que esto de los muros de retención, que de hecho tienen externalidades. Si tú pones un muro, puede ser que como con los diques en los ríos, yo pongo, digo, en mi lado, tú estás jodido al otro lado, porque más abajo te va a fluir hacia ti. Puede pasar una cosa, no sé, parecida en el tema de retenciones de muros. De hecho, ¿sabes? Medellín fue el origen de todo esto. O sea, cuando estuvimos en la municipalidad y nos dimos cuenta que no había nada en Lima para comenzar a solucionar, dijimos, ya, ¿quién sabe de estas cosas? Y todo el mundo nos dijo Medellín. Entonces nos fuimos de intercambio a Medellín. Estuve como 3 semanas con la municipalidad entendiendo y nos llevaron a todas las zonas a entender todos los procesos. Entonces toda la lógica del sistema viene de lo que hizo Medellín. Claro, la diferencia es que, o sea, ¿por qué no se puede aplicar tal cual el modelo en Perú? Bueno, por varias razones. La ciudad es distinta, además, ¿no? O sea, Medellín es una cuenca bien bonita y es más fácil conectar toda la ciudad con un transporte público como el que tiene. Lima es una mancha de aceite, pues es así, ¿no? Entonces es más complicado. Pero aparte de lo que tú dices, o sea, hubo un consenso político porque era súper claro que las zonas de pobreza, de falta de infraestructura, de violencia, y hubo hubo buenos alcaldes que convencieron a la gente más rica de que iban a dejar de recibir presupuesto por un tiempo para mejorar la ciudad en el otro lado, ¿no? Pero sí, ese modelo es lindo. Muy bien. Sí. Excelente, Ricardo. Realmente, mis colegas, los que no vinieron, perdieron. Y de hecho, deberías ponerte en contacto con Edna sobre la parte de priorización de proyectos, porque tenemos un grupo, tenemos actividades en el mejor planeamiento de infraestructura. Es un tema de FMM. Aparte de eso de impuesto predial, también es un tema lo de infraestructura. Y yo diría que el tema de la priorización de proyectos como instrumento, yo creo que es bastante interesante en la medida en la que pueda convertirse con un elemento que pueda mediar entre los diferentes actores, entre la parte de la comunidad, entre el Estado, entre los técnicos, entre todo esto. Yo vengo precisamente de Medellín y por eso conozco como de cerca el caso y estuve hace unos años liderando uno de esos procesos en Comuna 13, no sé si ustedes coordinando ese tema allá. Y creo que una de las partes más de las partes más complejas que tienen esos procesos es conocer el territorio. En la medida en que tengas un conocimiento profundo del territorio, es que sos capaz de identificar cuáles son los problemas verdaderamente críticos. O sea, todo el mundo nos pedía a nosotros desde no nos hagan escalera eléctrica, sino que háganos casas, o háganos piscinas, o cosas de este estilo. Entonces, ese tipo de herramientas yo creo que son súper interesantes porque acortaría enormemente los tiempos, digamos, de diagnóstico y de todo ese antes de poder identificar cuáles son las intervenciones que deben hacer. Es ponerlo en la mesa para empezar una discusión, ¿no? Eso facilita con eso. Excelente. Y usted intercambia información para que quizás vale la pena para que tu presentación ellos lo puedan tener. Sí, totalmente. Es muy interesante. Y de hecho hay una persona ahorita que es profesor en la Universidad de Colorado Boulder, pero salió de MIT desde hace un par de años, amigo y colega, que está trabajando mucho todos estos temas de informalidad, incluso a nivel mundial. Él está desde hace un tiempo trabajando en una especie de atlas de informalidad en el mundo, mapeando cómo se van desarrollando todos esos asentamientos y creo que está utilizando asuntos parecidos. Yo le puedo hacer el puente para que por favor. Creo que puede haber también un match interesante en ese sentido. No sé si lo has escuchado mencionar, José Jaime Sampero, J. Samper se llama él. Creo que ha hecho un trabajo bastante interesante en ese sentido. Buenísimo, te agradezco. Bueno.
Gracias. Muchas gracias, súper rica. Gracias. Gracias. ¿Qué cosa? Castaño. ¿Qué hora es? 1:30, no es tan tarde, así que creo que estoy abierto. ¿O cuánto fue? Lo que quieras, ¿sí tengo que estar de vuelta a las 3? Yo tengo que estar a las 3 conectado, sí. ¿Algo por acá? Pensando. Muchísimas gracias. Sí. Si nosotros tenemos una tarjeta de los datos, te lo agradecería enormemente Sí, porque no, esos contactos te hago el puente con esta persona también. Perfecto. Ricardo. Eso, sí. Muy agradecido. Gracias. Muy bien. Felicidades. Nos vemos. Chao, Phil, nos vemos. Hasta luego, que esté muy bien. Sí, gracias. Bueno, ¿te regresas esta noche o...? Mañana temprano. Sí. No, excelente, Nos vemos pronto. Y estamos coordinando para lo que nos queda de Sí, estoy... O sea, ya están en campo, hemos tenido un reporte de campo hace 2 ¿Ah, sí? días. Sí. Ah, perfecto. Ya está la mitad recogida. Ah, perfecto. Y cualquier cosa, por ese lado, Sí. pásame las noticias o lo que sea para que reaccione a lo que quieras. Y en lo demás, sí, estoy demorado. Realmente un día de trabajo y esto... Claro, para sacar el working paper. Sí, o menos. Okay, gracias, Verónica. Chao, Phil, nos vemos. ¿Quieres dejarte cosas en mi oficina o quieres ya llevártelas todas y vas a encontrar? Yo creo que me las llevo ya. Ya, entonces, te encuentro abajo. Entonces que voy con mi amigo y te encuentro en el lobby. Ya, Y ahí te digo, dale. ¿qué te provoca? ¿No es esta cosa? Ah, pues si quieres vamos al sitio este. Por acá abajo. Ajá. Entonces hay una barra de ensalada. He visto que hay por el abrazo. ¿En serio? Ya. Quiero. Sí, vamos. Claro. Ya. Apúrate muy bien para que no se nos pierda. Es nada, es tuyo, ¿no? No. O sí, el libro tampoco. Ay, yo lo quiero. ¿Así? Mira qué bonito. Mira.